César Monge, director del movimiento Creo. Buenos días, César, gracias por estar con nosotros. Son 17 demandas, cada una tiene una pretensión de 50 millones de dólares. Si se pierde una, seguramente, pues yo digo, por identidad y criterio judicial, se perderán las demás. En total tendrías que pagar, ¿cuántos millones de dólares? 850 millones de dólares, dado que se está pidiendo 50 millones de dólares por cada uno de los 17 juicios. Y si en el caso de Diario El Universo, el Ecuador se alarmó, se sorprendió, cuando se hablaba de 50 millones de dólares, yo digo, reflexionemos sobre lo que aquí está pasando. Y lo que aquí está pasando, y vale la pena decirlo, María Josefa, y amigos que nos están escuchando en todo el Ecuador, esto no se trata de un tema de carácter jurídico realmente, se trata de un tema de carácter político. El mejor ejemplo de esto es el hecho de que los abogados que están en este caso representando al señor Ayrala son, yo diría, actores políticos también, de un caso absolutamente político que escandalizó un poco la opinión pública en el Ecuador. Yo no estoy enfrentando a otro ciudadano, y eso es importante que la gente lo tenga claro. Yo estoy enfrentando aquí al poder de turno. Y a mí me parece muy bueno y agradezco que se haya hecho esta pequeña cápsula para recordar a los ecuatorianos que no es que yo amanecí un día y a mí se me ocurrió hablar de un tema, sino que la Contraloría General del Estado había hecho una investigación muy profunda y llegó a una instancia final donde determinó, entre otras cosas, que en varios procesos, más de 30, María Josefa, más de 30 procesos llevados adelante de contratación y de administración en la prefectura de Guayas, se habían contratado y pagado obras que no se realizaban, se falsificaban documentos para ganar concursos con la prefectura del señor Ayrala, no se cobraban multas a contratistas incumplidos y había una red de empresas vinculadas entre sí que se llevaban millones de dólares en contratos. Esto no lo inventé yo, María Josefa. El Contralor Poli de la Contraloría fue la que descubrió esto y yo por primera vez lo escuché en este canal. Entonces, si algo de lo que yo he dicho es mentira, ¿cómo así no estoy siendo demandado por el Contralor Poli? O por la Contraloría no están diciendo enjuiciemos a Monge por haber dicho lo que dijo, porque lo que yo digo es basado en una investigación real que el Contralor Poli en este canal lo aceptó y luego pues ya conocemos lo que ha venido sucediendo. ¿Qué pasó con esos informes? Poli aquí mismo dijo que se los había entregado al fiscal Ponce y me imagino yo que el derecho exige que abra una indagación para determinar si esos informes con indicios de responsabilidad penal tendrían un sustento jurídico que pueda eventualmente terminar en una sentencia en contra del prefecto o no, o simplemente decir que son informes y empezar a pedirle al Contralor que desmonte toda esta argumentación. ¿Qué pasó con eso? Que de alguna manera pudiera impactar, digo yo, en el proceso en este caso, ¿o no? Yo lo que le puedo decir, porque yo no estoy dentro de la Fiscalía, no trabajo en la Fiscalía, pero lo que sí le puedo decir es que yo personalmente, además de estos casos de los cuales ya pues el Contralor Poli ha hecho público lo que sucedía dentro de la prefectura del Guayas, yo personalmente también puse una denuncia en contra de un grupo de trabajadores de la prefectura y puse esa denuncia en la Fiscalía y me fui hasta Quito a entregar los documentos no solamente en la Fiscalía del señor Ponce aquí en Guayas, sino en Quito, donde está el fiscal general del Estado ecuatoriano. Y le dije, vea, aquí hay pruebas claras, contundentes, y esos documentos fueron entregados a todos los medios de comunicación, de cómo trabajadores de la prefectura del Guayas transferían millonarias sumas, trabajadores que ganaban 300 y 400 dólares, transferían cientos de miles de dólares en pequeños puchitos como para que no se dieran cuenta, y todo ese dinero iba de Guayas a Lima, Perú, para pagarle a entrenadores de caballos de carreras, a cuidadores de caballos de carreras, a jinetes de caballos de carreras. Yo decía, ¿de dónde saca el dinero estos señores que trabajan y que ganan 300 dólares para transferir cientos de miles de dólares? Y si yo hubiera estado mintiendo también en ese caso, ¿cómo así los trabajadores de la prefectura no me han demandado? Más bien ellos salieron en televisión nacional, María Josefa, diciendo, nosotros no somos culpables de esto, porque los paquetes de billetes los armaba la secretaria del señor Ayrala y a nosotros nos daban la orden de transferir esto todos los meses para que este dinero fuera a Perú. Entonces, ¿qué pasó con esa denuncia que usted presentó en la Fiscalía? Absolutamente nada. ¿Fueron notificadas partes o avanzadas? Nada, de nada. Entonces, cuando usted me pregunta en la Fiscalía, yo le cuento esto sin, digamos, emitir ningún juicio de valor, sino contando lo que ha sucedido. Pero aquí al final del día la estrategia es la siguiente. Dicen, a ver,
Y esto es repetido, ¿no? Aquellos que denuncien actos de corrupción, hagamos una cosa, tratemos de aplastarlo. Traigamos a los abogados del poder, tirémosle todo el poder encima y tratemos de cobrarle dineros que jamás podrá pagar. Bueno, pero para que tenga terror, pánico. Finalmente Juan Paredes creo que ya no está en la función judicial, si no me equivoco, creo que iba a concursar, quería ser magistrado, no está. Yo creo que poco a poco se intenta, digo yo, veremos, de alguna manera separar la política con la justicia, pero entonces, si esta situación es por demandar y por denunciar cosas, pareciera que es lo mismo que les pasó, no sé, pues a Jiménez, a Villavicencio, a Juan Carlos Calderón, a Cristian Zurita, gente que se atrevió a denunciar cosas, incluso demandas, cuando también se habló del tema de Pedro Delgado. ¿Es esto una consecuencia o un punto más en esa línea de demandar a quien denuncia cosas para que sean investigadas? Bueno, ¿cree usted eso? Si la Contraloría a César Monge no lo demanda, quiere decir que César Monge no ha mentido. Si los trabajadores a los cuales yo denuncié no me demandan, sino que dicen, es verdad lo que dice Monge, pero yo no soy culpable porque el billete me lo daba la secretaria del señor Jairala, y no me demandan, quiere decir que es verdad lo que dice César Monge. Pero sin duda, yo no tengo la menor duda que aquí la estrategia, porque además hay declaraciones, ¿no? Aquí lo que se quiere es dos cosas. Dicen, bueno, como a Monge lo vemos blanquito, medio adiñado, seguramente si le tiramos todo esto encima y usamos el mismo software del caso de Diario El Universo, dos cosas van a pasar. O Monge pide disculpas, así haya dicho la verdad, es decir, le pide perdón a la corrupción, lo cual es una cosa increíblemente de locos, o seguramente pone pies en polvorosa, se manda a cambiar, y entonces mañana nosotros decimos, otro prófugo de la justicia, lo que nosotros decíamos era verdad, y yo no voy a hacer ninguna de las dos cosas por lo siguiente, no porque sea orgulloso ni nada por el estilo, pero yo no puedo pedir disculpas cuando hay evidencias de actos ilícitos, irregulares, y es mi obligación constitucional decir cuando esto sucede. Yo aquí no he salido a hacerle daño a nadie, sino a decir, hey, aquí pasa esto y esto hay que cambiarlo. Se habla de daño y esto es una demanda por injuria, es decir, que se ha causado un daño moral. ¿Cuál es el daño moral? ¿Qué dicen los informes de los peritos? ¿De cuánto ha sufrido Jimmy Jairala? Me imagino que deben haber informes de psicólogos, terapias o algo, para que el juez tenga, ¿no?, la prueba del daño y poder calcular la reparación. Es irónico que el señor Jairala, que a diferencia de lo que hago yo, vengo a un canal de televisión y doy la cara al país, pues yo vengo acá, yo no me escondo detrás del poder y digo, allá vayan ellos, yo no hablo de esto. Yo vengo y doy la cara y digo por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, porque a mí no me gusta estar en un país donde hay gente que piensa que estar en el poder es abusar, es ser prepotente, es atropellar, es amenazarte. Eso para mí no está bien. Y si yo estoy y tomé una decisión de vida, dedicarme al servicio público, que es la política, lo mínimo que yo puedo hacer cuando veo este tipo de cosas es decir, hey, señores, aquí hay algo que está mal, y la gente tiene que reflexionar, María Josefa. Si el tipo de país donde queremos vivir es un país donde toda persona que va y denuncia un acto de corrupción resulta que es atropellado, se lo quiere aplastar, se le tira abogados del poder encima, ¿es eso lo que queremos para el Ecuador? Así que yo aquí lo que he hecho es decir la verdad. Si se quiere o se pretende que yo salga del país atemorizado o con miedo porque me van a meter preso, etcétera, 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 vea, yo no estoy para dar malos ejemplos. Y lo peor que se puede hacer es bajar la cabeza ante el poder, porque el poder es transitorio, María Josefa, y esa gente que hoy tiene poder mañana no lo tiene, y los actos de peculado no prescriben, y el poder es efímero. Y usted ha visto muchos políticos pasar por estas mesas que hoy, ¿no verdad?, dicen una cosa y mañana cuando no tienen poder cambian. Así que al pan, pan, al vino, vino. Aquí vamos a decir lo que hay que decir, no tenemos temor, no vamos a bajar la cabeza. Yo no me puedo dejar corretear por nadie, María Josefa, si digo la verdad. Es un tema, una curiosidad de mis curiosidades jurídicas, el tema por el principio del debido proceso, sobre el daño, porque se repara lo que está dañado. ¿Y hay alguna prueba en el proceso del daño que, repito la pregunta, que se ocasionó? ¿Tiene conocimiento de algo? La argumentación de por qué el señor Jairala está pidiendo 50 millones por 17 casos, igual total 850 millones, que es una cifra inexplicable, ¿no? ¿Pero hay algún informe pericial que diga que tiene un daño moral? Lo que argumentaron, por lo menos de lo que yo escuché en la audiencia,
decía, entre otros argumentos, el fundamental o uno de los principales, era el mismo que utilizó el presidente Correa, porque se trata de los mismos abogados del caso del presidente Correa, donde decía, como yo manejo un presupuesto de tal monto, entonces, consecuencia, como yo manejo en este caso 200 y pico millones de dólares en presupuesto, el de la prefectura, entonces yo valgo tanto y como me han enjuiciado de esta manera, entonces me tienes que pagar cuánto. Y yo digo, si el dinero no le interesa al señor Jairala, ¿por qué pone una cifra que resulta pues cantinflesca? Más allá de que lo que aquí está claro, María Josefa, es que nosotros no vamos a claudicar en nuestros principios. Así ellos tengan el poder y nosotros no. Se me acaba el tiempo y sería interesante revisar cómo para que nuestros amigos televidentes también se acerquen un poco a los principios del debido proceso, que en este caso y en cualquier otro deben de exigir cuando un juez sentencie. Si se va a reparar un daño, el daño tiene que tener algunas características. No lo vimos en el caso del Universo, lo hemos dicho algunas veces, simplemente no existió, tan solo una declaración de alguien que dijo me duele, me causó daño y eso causó la sentencia de 40 millones, lo que también nos lleva a recordar la comparación financiera del caso Restrepo, casos distintos, pero que con las sumas parece mentira cómo pueden jugarse los daños.